pero creo que se ha desdibujado porque tengo entendido que con la tormenta se ha quedado sin energía eléctrica la querida Gela Huerta, María Los Ángeles Huerta del Río. Pero quien sí está al pie del cañón es el diputado federal de Morena por el estado de Nuevo León, Mauricio Cantú, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va, Mauricio? Buenas noches. Muy bien, Vicente, buenas noches a ti y a todos los que nos están viendo. Es un viernes efectivamente frío y con lluvia. Aquí estoy en la Ciudad de México, pero aquí estamos. Estaba escuchando al abogado y muy interesante todo lo que están haciendo. Quiero hacer un comentario, digo, yo sé que igual y no era el tema que vamos a tocar, pero sí es muy importante ponerle un alto a estos fascistas juniors que traen la misma mentalidad, Vicente, que los dictadores, o sea, en verdad, cuando sucedió todo esto, se me vino a la mente digo, van a decir, oye, la estás estirando la liga mucho, pero es verdad, o sea, es la misma mentalidad de utilizar la fuerza, de querer, como no ganan con argumentos, querer por la violencia imponer su voluntad. O sea, son temas psicológicos que traen desde niños, y fue lo que hizo Pinochet con Allende en el 73. O sea, lo que se vio que no pudieron lograr el apoyo popular y por la fuerza lo tumbaron y lo justificaron. Y luego la opinión de la reacción mundial en ese entonces, porque he leído mucho de esa época, lo justificó como si fuera lo que se debió haber hecho, porque las políticas públicas de Allende, de acuerdo a los conservadores, estaban mal, y lo justificaron, así como Lili Téllez y muchos nefastos han justificado esto que hizo este chavo, el Héctor, pues no se vale. Sí, Héctor Suárez Gómez. O sea, a final de cuentas, es la misma mentalidad nefasta, la misma mentalidad de pensamiento autoritario, fascista, y no se vale dejar las cosas así como están. Por eso, qué bueno, aplaudo y me da mucho gusto que el abogado te está apoyando. Es buen amigo, lo conozco bien y sé que van a llegar hasta sus últimas consecuencias. Por el caso y porque no se repita. Esa es la intención. Gracias, Mauricio Cantú. Y va a ser mesa de diputados, porque también ya llegó Hamlet Almaguer, diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. Hamlet, te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Muy buenas noches, Vicente. Un gusto saludarte y también a Mauricio Cantú, mi buen amigo Mau. Pues unirme a los pronunciamientos de condena sobre esta situación, esta agresión que lamentablemente sufriste, y reflexionar que el discurso de odio siempre queda muy cerca ya de los actos de violencia, y por eso es importante desde un inicio pues prevenir este tipo de situaciones. Esperamos que la estrategia jurídica que están desarrollando sus abogados tenga efectos. Vamos a estar muy pendientes de todo el desarrollo de este proceso ante las distintas autoridades administrativas o jurisdiccionales, y por supuesto que cuentas con nosotros, Vicente, y nos unimos a este grito de muchas y muchos ciudadanos en contra de estos actos de violencia y a favor de los derechos de los comunicadores, del respeto a los derechos humanos y a la libertad de expresión. La crítica siempre debe ser bienvenida y se debe de responder, como lo hace, por ejemplo, el presidente de la República todas las mañanas, con un pronunciamiento o con una precisión o con un derecho de réplica, pero nunca con un acto de violencia, Vicente. Y estaremos con ustedes un ratito, porque en unos minutos más salimos rumbo a Guadalajara. Estamos en el aeropuerto en la espera del último vuelo que sale para allá, para mi tierra, para Jalisco. Muy buenas noches. Pues déjame, te agradezco por las palabras. Déjenme preguntarles para iniciar, ¿cómo ven y hablando de estos personajes con los que pudieron haber cruzado palabras, se han agarrado del chongo políticamente hablando el debate, pero yo nunca he visto que Mauricio Cantú o Hamlet Almaguer intenten quitarle los lentes, destrozarle los lentes a Ildefonso Guajardo, a Gabriel Cuadri. Miren el caso de Alito Moreno, dice que Morena es básicamente la desgracia de México. Yo sigo pensando, ¿quiénes serán los asesores de estos personajes?
otra vez el refrito de este discurso, que no les funcione, que no les funcionará. El PRI va en picada y en peligro de perder el próximo año, así como este año Hidalgo y Oaxaca, el próximo año Coahuila y el Estado de México, pero con un presidente nacional del PRI que le ha quedado a deber al priismo barbaridades. Ha perdido hasta las canicas, Alito Moreno, Mauricio. Mira, Alito Moreno es una persona sumamente superficial, es un megalómano narcisista que ahorita está empleando la estrategia de hacerse el muy echado para adelante, el que ha sido muy crítico del presidente, el que defiende causas justas, cuando lo único que defiende pues, son sus intereses. O sea, es un hombre sin sustancia, es alguien que siempre ha privilegiado lo liviano, así como diría Milán Kundera, se mueve en la frivolidad, en lo banal, y toda su camarilla es igual. O sea, si tú ves a la camarilla que trae detrás, pues son personas que les gusta pues lo superficial, les gusta la fiesta, lo banal, las cirugías plásticas y pues no anda pensando en servir al pueblo. O sea, se les nota a leguas, se les nota a distancia que en ningún momento tienen como objetivo buscar soluciones a los 1,000,000 problemas que tenemos como país. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como tú lo dijiste bien, este año pierden Oaxaca e Hidalgo, ambos estados los pierden, no van a ganar ninguno de los 6. Y el año que entra, el 23, va a haber elecciones en Coahuila y en el Estado de México. Para el Estado de México, el PRI, pues ahí es donde han estado haciendo su agosto las últimas décadas. De ahí salió el grupo Atlacomulco de otro muy superficial que fue Peña Nieto, que en su vida terminó un libro y que falseó su tesis profesional en la carrera, que no tuvo nada de profesional, es solamente un dicho que fue más tesis que profesional. Entonces ya esa camarilla de traiciones al pueblo de México están acabando porque ya no están teniendo espacios de poder. Claro. Y el máximo tribunal, Vicente, tú bien lo sabes, pues es el pueblo de México. Y la sentencia se emite en las urnas. Entonces, este año, estamos a un mes, justamente un mes, para las elecciones de los 6 estados de este año. Estoy seguro que va a haber un golpe contundente por parte del pueblo de México al PRI, al PAN, al PRD, a estos traicioneros y obviamente a los, yo les llamo los neopanistas, que son los de Movimiento Ciudadano, que son también una camarilla de pillos, yo creo que peor aún que los panistas, porque al menos los panistas pues enseñan sus cartas de ser conservadores, de ser nefastos, de estar totalmente desorientados en política social, política económica, pero MC quiere navegar con bandera de que son progresistas, entonces están todavía peor porque ellos traen piel de oveja diciendo que comulgan con el movimiento progresista y que están a favor de políticas de izquierda, cuando no es cierto, no son de izquierda, son de derecha y tienen dueños, igual que el PRI, PAN y PRD. Entonces yo creo que estamos viviendo, Vicente, una época muy interesante, algo que me da mucho gusto. Estuve en un space hace 4 horas, de 2 horas, de 5 a 7, de gente muy involucrada, muy involucrada, muy informada y que está levantando la voz y se está organizando y está presionando. Y eso que estamos viendo es lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador llama la revolución de las conciencias. Y todos nos estamos beneficiando de eso porque tenemos un país más cohesionado, un país de gente que ya no se deja engañar por estos partidos de oposición que por tantas décadas hicieron tanto daño a México. Entonces, pues yo estoy muy contento y creo que el futuro es esperanzador, Vicente. Hamlet Almaguer, qué tragedia para la oposición. No solamente no hay material para hacer candidatos o tener candidatos fuertes, sino los dirigentes de los partidos están convertidos en los mejores aliados para Morena,
con estos discursillos. Sí son molestos, pero insisto, Alito Moreno lo ha perdido todo, hasta la dignidad, y Marco Cortés ahí va que vuela también, ¿eh? Sí, Vicente, pues mira, yo creo que hay que concatenar todos estos hechos y lo que está ocurriendo es que la derecha está francamente desesperada y una de las manifestaciones de esa desesperación es, por ejemplo, los actos de violencia que tú sufriste, porque ese es un discurso que se está generalizando entre ellos, no desde la izquierda, no desde la cuarta transformación. En No ese sentido creo pellizques que hay al que estar, niño, no pellizques al niño, Hamlet Almaguer, por favor. creo que es que estoy en una sala y entonces aquí hay familias y de todo. Mira, ahí traen al bebé cargando. Pero mira, la situación aquí, Vicente, es que no podemos quedar inmóviles frente a la organización que están teniendo desde estos grupos. Y una cuestión muy franca que ha ocurrido recientemente es el descubrimiento de estos audios de Alito Moreno, en el que queda claro que intervinieron con recursos de procedencia ilícita, con millones y millones de dólares, para que uno de los consultores más importantes de los grupos de derecha en el mundo pudiera estar atacando al proyecto de la Cuarta Transformación. Pero esta desesperación se está replicando en todos los estados. Acabamos de estar el fin de semana anterior en Aguascalientes y esta semana vamos a ir a Durango. Y la situación es que, como ellos ya tienen perdidos, francamente, los 4 estados, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipas y Oaxaca, están intentando reforzar su estrategia en Aguascalientes y Durango y tenemos que estar muy vigilantes de todo este tipo de actividades, incluyendo la lluvia de dinero, de recursos de los empresarios y de recursos de los demás gobiernos estatales que todavía controla el PRIAN-RD. Bueno, el PRD ya no tiene ninguno, pero el PRIAN. Y también Movimiento Ciudadano, como acaba de decir Mauricio, pues sufrimos del mismo mal en Nuevo León y en Jalisco, es la derecha gourmet, nada más la visten de manera diferente, pero es el mismo proyecto de derecha, e incluso hipócritas, porque como dice Mauricio, intentan presumir que son progresistas o de izquierda y la realidad es que son más de derecha que los propios panistas. Pero aquí la situación es cerrar filas en Durango y en Aguascalientes para prevenir que hagan un fraude a través de recursos millonarios, porque pueden utilizar el mismo recurso que en la elección de Peña Nieto. Llegar con muchísimo dinero, son estados muy pequeños. Aguascalientes y Durango tienen menos de 2,5 millones y 1,5 millones de habitantes y mucho menos electores. Entonces, el día de la jornada sí pueden mover los números con la utilización de recursos. Es en lo que hay que estar muy, muy pendientes. Yo haría un llamado a los ciudadanos de esos estados a que puedan estar muy vigilantes y pendientes de esta situación. Y desde Morena decirte que también se están reforzando esas entidades federativas. Va a haber muchos diputados que van a estar pendientes del proceso y cerrar filas con nuestra candidata Marina Vitela en Durango y nuestra candidata Nora Rubalcaba en Aguascalientes, que por cierto acaba de salir una encuesta de Pulse que menciona que ya se recortó la distancia con el PAN en 4 puntos. O sea, hay francas posibilidades de ganar esa elección haciendo una gran campaña las semanas que restan. Ojalá que así sea. Mauricio Cantú, también hay que decir que en el tema del 2024 se le está acabando el tiempo a Ricardo Monreal para definir cómo actuará ante lo que parece evidente, que él no será el candidato de Morena a la presidencia de la República en el 2024. Y menciono a Ricardo Monreal por lo que podría significar en el 2024 y porque él ha insistido mucho en que sí o sí, él va. Dicen los compañeros de Sin embargo MX, el senador de Zacatecas parece forzado a tomar la gran decisión. Y es que Ricardo Monreal no cuenta con el respaldo necesario en el bloque de la 4T, pero sigue siendo un hombre relevante como el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y el coordinador de los senadores de Morena, Mauricio Cantú. Así es, Vicente. Pues Monreal tiene peso político, es un personaje que aplica la praxis, lo pragmático. Yo nunca le he notado elementos de idealismo. Yo creo que en un político se necesita necesariamente el idealismo, que es tu compás, es tu faro conductor, y la praxis pues es tratar de ir construyendo las acciones concretas bajo ese idealismo. Pero cuando no tienes idealismo y todo es llegar al poder por el poder, pues entonces sí se vuelve
pues un daño, un problema, y yo así lo veo al senador Monreal. Yo veo que él pues trae unas ganas tremendas de ser presidente de México, y yo lo he visto que, no sé si te acuerdes, bueno, obviamente te acuerdas, pero fue hace ya va a ser un año que el presidente en su conferencia matutina pues destapó a varios perfiles y no incluyó a Monreal, y desde ese momento yo vi que lo sacó de su zona de confort. Él ya traía más o menos trazado su plan y lo saca de su zona de confort, y entonces empieza bajo una dinámica, y esto es un análisis propio, pero yo sí creo que desde ese momento empieza una dinámica Monreal de chantaje, porque él sabe que el presidente sabe que tiene cierto peso político, que pudiera de cierta forma, si se va como candidato por otro partido, que como decía mi amigo Hamlet, pues en Jalisco, al igual que en Nuevo León, tenemos el problema de gobiernos frívolos, de Movimiento Ciudadano, de gobiernos que solamente le invierten a la percepción millones de pesos a redes sociales, a que se trate de percibir que estos gobernadores están haciendo las cosas muy bien cuando la realidad es otra. Es posible inclusive que ninguno de los dos que quiere ser candidato a MC a la presidencia, que es Alfaro en Jalisco y Samuel García en Nuevo León, se queden con las ganas, porque Dante Delgado, que es el dueño de ese partido, pues todos lo saben, pues muy probablemente pudiera pactar con Monreal y pudiera Monreal ser el candidato del Movimiento Ciudadano, dividiendo un poquito por este peso que tiene con algunos sectores el voto de Morena. Pero yo creo que inclusive aunque lo haga, la gente no lo apoyaría. Esa es mi percepción. La gente sabe que el movimiento está fuerte y que el presidente pues obviamente quiere esta continuidad de la 4T, y Monreal no representa para nada esta continuidad. Entonces yo creo, Vicente, que desde ese momento que en la conferencia matutina el año pasado el presidente destapó a varios que tienen buenos perfiles para llegar a la presidencia del 24, pues sí lo sacó de su zona de confort, del plan que tenía trazado, y empezó a hacer declaraciones, empezó a moverse, y yo sí creo, Vicente, de que no va a ser el candidato, es un hecho. O sea, yo no veo cero posibilidades de que vaya a ser candidato por Morena, pero sí creo que pudiera, aunque sepa que no va a ganar, por sus ganas de ser candidato, y también igual y por el coraje de que no fue candidato por Morena, yo sí creo que pudiera terminar lanzándose de candidato en otro partido. Y el que veo más posible, por su buena relación que tiene con Dante Delgado, es por Movimiento Ciudadano. Está por verse, mi querido Mauricio Cantú. Hamlet Almaguer, se le acaba el tiempo a Ricardo Monreal, ¿y qué significará para los esfuerzos legislativos en el Senado de la República que brincara para otro partido, para otra coalición? Pues ha sido que Ricardo Monreal, con la tesis de los acuerdos y del consenso, está otorgándole demasiados beneficios a la oposición. Una parte importante de la regulación de revocación de mandato venía desde la Constitución, eso es cierto. Pero en la legislación secundaria se cedieron demasiadas cosas en el Senado de la República. Y su tesis siempre ha sido esa. Cuando salimos como movimiento con la campaña acertada, adecuada, de traidores a la patria, Monreal inmediatamente salió y dijo que le estaban echando a perder los acuerdos, que no le daban margen para esa situación. Pues yo creo que más bien quiere defender ese espacio desde el cual puede competir en el año 2024. Pero una y otra vez se ha visto, Vicente, sobre todo en los procesos para gobernadores, que aunque los perfiles sean ampliamente reconocidos entre la sociedad, sin el respaldo de Morena, inmediatamente caen. Pero caída libre en serio. Le pasó al senador Cristóbal Arias en el estado de Michoacán, que parecía que tenía cierta fuerza en las encuestas cuando estaban las precandidaturas. Opta por irse por el partido Fuerza por México y hace un papel terrible.
Pasa en otras entidades federativas en las que precandidatos de Morena han quedado inconformes y optan por irse por otros partidos pequeños como el que mencioné. Y sin duda ocurriría con el caso de Movimiento Ciudadano si postulan a Monreal. No veo margen para que pueda tener un buen resultado en el 2024. Creo que hace tiempo que se equivocó. Y también me parece importante señalar que mintió de nueva cuenta en el caso de la reforma electoral. Salió un par de días antes de la presentación de la iniciativa a anunciar que la reforma electoral se discutiría en el Senado de la República y pues esto no fue así. La iniciativa presidencial llegó a la Cámara de Diputados. La reunión que tuvo el presidente con una parte del Parlamento fue precisamente con las y los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia. Y la realidad es que no le veo margen de interlocución. Salió además muy dañado de su conflicto en el estado de Veracruz con el gobernador Cuitláhuac por un tema penal con uno de sus colaboradores. Y quedó claro que la supuesta fuerza que tiene Monreal pues no es tal. Yo lo veo muy, muy débil. Y me parece importante ya la renovación también de ciertos liderazgos en el Senado de la República, porque en estos 4 años casi de ejercicio, pues se ha visto qué senadores han hecho un buen papel y cuáles senadores no. Y de cara a la posible reelección a la que tienen derecho en el año 2024, sería necesario hacer un análisis perfil por el perfil de qué senadores han estado del lado del movimiento y del lado del presidente de la República y rendirle cuentas a la nación, porque a veces también se toman sus calmas, sus pausas en el Senado Claro. de la República. Y la cuarta transformación requiere una profundización más ágil. Esperemos que en este periodo pues vayamos con mayor fuerza, Vicente. Y pues lamento mucho tener que retirarme, pero si no me deja Ya sé el que le vas a les dar agradezco mucho por su tiempo. Ya sé que le vas a dar una paleta al niño que estaba llorando, por eso te vas. Sí, aquí yo creo que ya le dieron algo porque ya está más tranquilo. Pero pues les agradezco mucho, es un gusto compartir mesa con mi amigo Mauricio. Hace rato también estuvimos en el Space y me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer y estamos pendientes, Vicente, toda mi solidaridad de nuevo. Gracias, Hamlet. ¿Cómo te encuentran en redes? En Twitter, Hamlet-Almaguer, ahí estamos. En Facebook e Instagram, Hamlet Almaguer, y en TikTok, Hamlet Almaguer 1. Acabamos de subir un video sobre la reforma electoral propuesta por el presidente que va caminando bien. Órale. Muy buenas noches. Sale, cuídate, Hamlet, gracias. Hamlet Almaguer, Bye. diputado federal de Morena por el estado de Jalisco. No sé si quieras cerrar, Mauricio Cantú, con una reflexión sobre la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, que a todas luces ha sido un éxito. Falta sábado y domingo, Belice mañana, Cuba por la noche. Llega una Cuba lastimada por la tragedia de la explosión en el Hotel Saratoga. Regresa a México el domingo por la noche, pero todo parece indicar que, pues a pesar de que digan sus odiadores, será una gira importante y, si me apuras tantito, hasta histórica, de repercusiones y de gran éxito, Mauricio. Así es, Vicente, definitivamente es un éxito la gira, ya está siendo y va a ser en los próximos días también, y es muy diferente lo que está sucediendo que lo que tratan de desinformar en la oposición. El presidente seguía bajo una visión de ir a las causas de las problemáticas sociales, ir a las causas de la violencia que se da, de los índices delictivos, y generar oportunidades, generar condiciones de bienestar. Y esto es el mensaje que está llevando a estos países de Centroamérica, a Cuba. Este es el mensaje también que ya hizo eco con el presidente Biden y que quiero resaltar que ayer estuvo la doctora Gutiérrez Müller en la Casa Blanca por el festejo del 5 de mayo, que en Estados Unidos es enorme, al igual que en México, conmemorar esta fecha histórica tan importante para la democracia y para la libertad. O sea, porque a los que nos apasiona la historia, Vicente, pues tenemos que ver el simbolismo y la importancia del 5 de mayo de 1862. Fue una fecha en la que los monárquicos, no perdamos de vista, estos conservadores de México, fueron a traer a un
monarca, un emperador europeo apoyado por el ejército francés de Napoleón III, a querer gobernarnos en México. Y esto fue reacción de los casi 3 años de la Guerra de Reforma, de donde salió victorioso Juárez, Guillermo Prieto, el Nigromante, Melchor Ocampo, todas las grandes almas, las grandes mentes de esa época que defendieron nuestra dignidad y que defendieron la libertad y la democracia en contra de los pensamientos monárquicos de la derecha y de las ganas de querer acaparar todo para ellos solos y no para las mayorías. Entonces, en Estados Unidos también es importantísimo que no se haya establecido una monarquía en el continente, y se invitó a la doctora Gutiérrez Müller y también platicaron respecto a muchos temas, incluyendo enfocar la atención en las causas de la pobreza y no hacer lo que, por ejemplo, hizo el nefasto de Calderón, de obtener de secretario de Seguridad Pública a Genaro García Luna, alguien totalmente, pues, ahorita está preso en Estados Unidos y por supuestos arreglos con el narcotráfico, y una política de no sensibilizarse con la falta de oportunidades que existía en México, con el abandono a los jóvenes y con la necesidad de crear políticas públicas que ataquen esas causas que generan la inseguridad, que generan violencia. Y obviamente atacando esas causas se puede tardar en solucionar el problema, pero ya que se solucione, pues se soluciona de raíz, no son parches. Entonces, lo que está haciendo el presidente ahorita en Centroamérica trae ese objetivo. Jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, son programas que justo el día de hoy ya se está hablando que se van a replicar por estos gobiernos centroamericanos, y obviamente cuando atacas estas causas, pues generas una región de bienestar, y esta visión humanista del presidente pues es buscar generar toda una región de bienestar, y también pues el tema que afecta a tantos millones a nivel mundial, que es la migración forzada, a raíz de la pobreza en nuestro continente. En otros lados es por guerras, pero sí es algo que en verdad a mí me causa mucho orgullo, Vicente, ver que tenemos un presidente que cuando sale del país, que son contadas las veces, trae un objetivo muy claro, trae una agenda de trabajo y lo hace buscando resultados concretos, que ya se están viendo estos acuerdos con los presidentes. A diferencia de cómo lo hacían antes, que era pasearse gastándose millones de pesos, llevando una comitiva amplísima de chayoteros que los llevaban en el avión, les pagaba todo y no había objetivos. Ahí está el viaje que se aventó Peña Nieto con la reina, creo que fue una semana, un poquito menos de una semana, y llevaba a cientos de personas pagadas con nuestros impuestos, Vicente. Claro. Totalmente distinto a cómo hace las cosas el presidente. Entonces me pudiera quedar aquí platicando toda la noche, y la verdad es que sí, ya está siendo un éxito y va a ser todo un éxito la gira del presidente de Centroamérica, y obviamente pues se van a publicar todos los acuerdos que vaya teniendo el presidente. O sea, todo es muy transparente, algo que nunca se hizo con gobiernos anteriores, con Peña Nieto, con Calderón. Se la pasaban de turismo ejecutivo. Nunca traían de regreso acuerdos concretos. Querido Mauricio Cantú, gracias por tu generosidad. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que se sume a tus redes sociales? Gracias, Vicente. Sí, me pueden seguir en Twitter, Cantú Mauricio, @CantúMauricio. También tengo Facebook, Mauricio Cantú González, y tengo también Instagram y canal de YouTube. Es Rojo Mauricio Instagram, y el canal también es Mauricio Cantú González. Muy bien, pues te dejo descansar, que pases excelente noche. Gracias por tu solidaridad y te mando un abrazo, Mauricio. Gracias a ti, Vicente. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube.
Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.